Campechanos Chingones, con Cristian Ganso por NCS. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ganso. Bienvenidos de nuevo a Campechanos Chingones, donde estaremos escuchando las historias de los campechanos que están marcando el paso para que tú te inspires y escribas tu propia historia chingona. Hoy nos acompaña Mario Ortegón en un Zoom desde Alemania. Mario, buenas tardes en Campeche, buenas noches en Alemania. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. No, gracias por acompañarnos. La verdad es que estoy muy emocionado que los campechanos puedan escuchar tu historia de éxito, tu historia chingona. Para los que no conocen a Mario, yo les quiero platicar rápidamente. Mario es campechano, ha vivido muchos años fuera, creo que 20 años ya fuera de Campeche. Entre su formación profesional, él estudió en Puebla, entra a trabajar a Volkswagen, y Volkswagen se lo ficha y se lo lleva a Alemania, y de ahí vamos a ir platicando toda la historia que tiene. Platícanos, Mario, ¿qué estás haciendo ahorita? Yo trabajo como Principal Program Manager en Microsoft, en el área de automotriz, porque siempre ha sido mi área. Siempre me han encantado los automóviles, siempre me ha encantado la electrónica, y estoy trabajando en un área que tiene que ver con cómo los vehículos están conectados a Internet y a la nube, y tiene todo que ver con conceptos de movilidad nuevos. O sea, en varios sentidos. Uno es qué tipo de servicios digitales ahora tienes en tu vehículo, que ahora están todos conectados. Y también temas que tienen que ver con cosas como transporte inteligente. Microsoft me parece que tiene una plataforma para vehículos que se llama Microsoft Sync, porque yo tengo un coche que tiene una plataforma de Microsoft. ¿En ese es el área en la que trabajas? No, de hecho, ese era un producto anterior que tenía Microsoft. Originalmente, Microsoft tenía la idea de tener Windows en todos lados. Y ese automóvil que tú dices, si no me equivoco, era un Ford, utilizaba un sistema de entretenimiento basado en la plataforma Windows. Pero ahora realmente Microsoft trabaja en áreas diferentes. Ahorita prácticamente todo lo que hacemos tiene que ver con cómputo en la nube. Si tú tienes millones de vehículos que están conectados a la red, todos esos vehículos te están generando una cantidad impresionante de datos. Todo eso se transporta a la nube y eso se puede utilizar para crear cualquier cantidad de servicios. Para dar un ejemplo muy más sencillo, si tú sabes por dónde se están moviendo los vehículos en la ciudad, a qué velocidad se mueven, entonces tú puedes calcular en la nube qué patrones de tráfico hay en la ciudad. Entonces tú puedes calcular el patrón de tráfico inmediato, o sea, dónde hay embotellamientos, pero también puedes empezar a crear tendencias, empezar a hacer predicciones en qué momento va a haber un embotellamiento en la ciudad. Okay. Eso para dar un ejemplo del tipo de cosas que estamos haciendo. Oye, está muy interesante porque entonces esto que están haciendo ustedes ayuda no solamente a que estemos mejor ubicados en las aplicaciones que utilizan GPS como Google Maps o Waze, sino que también ustedes generan información que puede ayudar para la planeación de las ciudades. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Es correcto. En realidad, lo que nosotros hablamos es de crear un ecosistema de movilidad, donde tú tienes los fabricantes de automóviles como una fuente de generación de datos de vehículos, y luego tienes una cantidad de socios y otras compañías que ofrecen servicios digitales alrededor. Y uno de los casos de uso clásicos es lo que llamamos ciudades inteligentes, que la ciudad misma se adapta a los patrones vehiculares, y no nada más de los vehículos de pasajeros, pero también de transporte urbano, de manera que el tránsito en la ciudad sea más eficiente. Y una ciudad inteligente te controla todo desde estaciones de carga, cuando estamos hablando de vehículos eléctricos, para que tú puedas optimizar el uso de energía eléctrica en la ciudad para cargar vehículos eléctricos, o incluso controlar cosas como, ¿cómo se llama? Los semáforos, de manera que se eficientice el tráfico. Y ese es un ejemplo, porque en realidad trabajamos en muchos otros temas. Por ejemplo, integración de Teams en el vehículo, para que tú puedas tener una llamada de tu junta mientras estás yendo a tu trabajo. Ya puedes entrar a Teams y puedes utilizarlo, no cosas por el estilo. También tenemos cosas como reconocimiento de voz, donde tú puedes hablar para varios fabricantes. La tecnología que ellos utilizan para reconocer comandos de voz es basada en tecnología de Microsoft. Entonces son algunos de los ejemplos de las cosas que estamos haciendo. Oye, Mario, ¿y tu posición
en un organigrama latino, ¿no? ¿A qué equivaldría? Eso estaba pensando el otro día, porque lo manejan un poco diferente. Sería el equivalente a una especie de director. Sería el director de programa. Y lo Ok. que yo hago es que en Microsoft es una empresa de tecnología. Entonces, las personas que dirigen los programas son personas que un pie lo tienen que tener al lado de la tecnología, tienen que saber programar, tienen que tener cómo la tecnología funciona, y el otro pie lo tienen que tener al lado de los negocios. Entonces, ujú. Perdón, adelante, adelante. No necesita un director de programa como yo, es la persona que tiene contacto con los clientes y los socios a niveles ejecutivos, y lo que sea, para platicar qué tipo de soluciones quieren crear. Y por el otro lado me volteo y tengo que trabajar con mis colegas de ingeniería y de desarrollo para crear los nuevos productos y soluciones de Microsoft. Yo trabajo en el grupo de ingeniería. Yo no estoy en ventas, sino que yo estoy en el producto de ingeniería diseñando junto con los desarrolladores qué tipo de productos vamos a ofrecer en el futuro. Y tú estás desde Alemania, Microsoft tiene su sede en Seattle, ¿no? Es correcto. Ok, Entonces, Mario, ¿y cómo es trabajar con esa diferencia de horario? ¿Cuántas horas de horario hay? son 9 horas de diferencia a Oye, Redmond. Es súper interesante. Microsoft es una de las compañías que históricamente siempre ha tenido una fuerte tendencia a trabajar desde casa. Entonces tuvieron relativamente pocos problemas para ajustarse a la temática que tuvimos con COVID. Básicamente, hace 2 años cerraron la empresa, mandaron a todo el mundo a su casa. o sea, cerraron Ahorita, operaciones en sitio, ¿no? el sitio, sí, básicamente cerraron las oficinas y todo el mundo trabajó de casa. Entonces, yo usualmente trabajo en las mañanas, no tengo juntas, básicamente me dedico a mi trabajo, digamos, a mi diseño, a mis planes de negocios o lo que tenga que estar creando. Y en las noches entro y tengo puras juntas virtuales con mis colegas en Redmond, en Washington. Y aproximadamente cada 3 meses voy a Seattle por 1 o 2 semanas para tener presencial, juntas y desarrollar programas y desarrollar planes con mis colegas. ¿Y cómo es que tú te quedas en Alemania cuando la base es Seattle? Platícame. Tú estabas trabajando Es, en Alemania en Volkswagen, ¿no? no, trabajaba para una empresa que es proveedora de Volkswagen, proveedora de tecnología para Volkswagen. Y bueno, después de trabajar 15 años en esa empresa, trabajé primero en Volkswagen, luego trabajé para este proveedor por 15 años y ya me hacía falta un reto nuevo, ¿no? Entonces yo ya tenía contactos en Microsoft y por eso tenía contactos con la gente que trabaja en automotriz en Microsoft. Entonces quise trabajar con ellos y me dijeron, sí, no hay problema, pero te tienes que venir a vivir a Redmond. Y yo no quise, por muchas razones. La primera es que me gusta Alemania y la segunda es que mis hijos están acá, estoy casado, estamos contentos, no nos queremos mover. ¿Tus hijos Entonces, ¿mm? nacieron en Alemania? ¿Perdón? ¿Tus hijos nacieron en Alemania? Sí, mis hijos nacieron en Alemania, aquí iban a la escuela, aprendieron a hablar alemán. O sea, les costaría trabajo, digamos, irse a vivir a otro país y dejar todo, ¿no? Un problema clásico. Muchas veces uno tiene que tomar a cierto punto decisiones que involucran a la familia, ¿no? Claro. Pero el mismo tema de COVID hizo que el que ahora es mi jefe cambiara de opinión y cuando mandó a todo el mundo a casa a trabajar, él se dio cuenta, bueno, pues no hay necesidad de que Mario venga a vivir a Alemania. Entonces me habló y me dijo, ¿quieres trabajar con nosotros? ¿No te tienes que venir a vivir a Estados Unidos? Y yo dije, pues excelente, así sí, así Claro. sí. Y ya llevo 2 años trabajando para Microsoft. Entonces ellos aceptaron que tú trabajaras de manera remota y se aprovechó el COVID para instalar esa nueva forma de trabajo, ¿no? Correcto, porque la ingeniería no era muy común. Hoy en día ya lo es. De hecho, otro de mis colegas está trabajando desde Portugal. Ya se estableció esa idea de que ya no tienes que estar en la oficina para poder trabajar de manera eficiente. Okay. Mario, voy a mandar un corte rápidamente y Claro. regresamos. No se vayan, seguimos con Campechanos Chingones con Mario Ortegón desde Alemania. Tú llevas entonces ya 2 años con Microsoft. Correcto. ¿Y cómo fue salirte de la otra empresa en la que pues prácticamente trabajabas casi con una sola marca que es Volkswagen? Y ahora entras a un proyecto que en lugar de trabajar para desarrollar tecnología para una sola marca, es una plataforma que debe funcionar con todas las marcas, me Eh, imagino. eh,
Es un buen punto. Bueno, mi empresa anterior también trabajaba con otras empresas. La diferencia es que mi empresa anterior trabajaba basado en proyectos. O sea, llega un Ujú. cliente, te da una especificación y tú desarrollas un pedazo de software, hardware o lo que necesite, ¿no? Entonces, project-based. Te dan una tarea y tú la realizas. Mientras que Microsoft es una empresa que trabaja pensando en plataformas. Como tú dices, Microsoft trabaja de manera que lo que creamos le sirva a un montón de clientes diferentes. Entonces sí fue un poquito un cambio en la cultura y un cambio en la manera de pensar, Sí. digamos, de que tienes que, lo que tú, no te puedes concentrar en las necesidades de un solo cliente, tienes que tener una visión un poquito más amplia del mercado y de qué necesidades hay y pensar más allá de lo que le hace falta a un cliente en particular, sino crear abstracciones y soluciones que sepas que le van a servir a más personas. ¿Y tu área de expertise dentro de Microsoft es exclusivamente movilidad? Exclusiva, ya no diría automotriz, movilidad en general, pero pero movilidad, pues sí es súper importante, ¿no? Y vas ahorita, bueno, tú has visto qué tan vulnerables son las cadenas de suministro. Entonces, todo lo Sí. que tiene que ver con movilidad tiene muchas conexiones a cadenas de suministro, tiene conexiones a transporte público, tiene conexiones a ciudades. Ahorita hay muchísimos servicios que te hacen entrega a domicilio, ¿no? Ujú. Entonces, todo ese tipo de servicios de logística del último kilómetro que le llaman Last Mile Logistics, todos esos temas, todo eso ya requiere un Llega al nivel de usuario final, conexión ¿no? de usuario final. Todos esos sistemas requieren una cantidad de tecnología impresionante. ¿Cómo es la cultura laboral de Microsoft? La, ellos, es un tema súper interesante porque es bastante diferente a las experiencias que yo tuve en México anteriormente, Sí. pues, incluso en mi empresa anterior. Lo que tiene Microsoft como empresa es que tienen el concepto de tener una mentalidad de crecimiento en vez de una mentalidad fija. Así es como le llaman. Entonces, una mentalidad de crecimiento es una donde siempre quieres aprender cosas nuevas y siempre tienes que estar buscando cómo entender otros puntos de vista. Y eso te lo piden desde el inicio. Y es la manera, y es lo que te piden. Lo que te pide Microsoft no es tanto cuál es tu contribución individual, o por supuesto es importante que tanto contribuyes tú como individuo, pero es más importante qué toman otras personas en la empresa de ti, o sea, qué pueden usar de lo que tú has hecho. Y otro factor que es súper importante para Microsoft es qué tanto tomas tú de los demás. Sí. Entonces, Microsoft es una empresa que evalúa enormemente la cooperación entre las personas que trabajan en la empresa. Y al contrario de lo que es la mentalidad fija, donde es yo soy el experto y yo no me puedo equivocar. Eso es Claro. justamente lo que ellos no quieren. O sea, uno lo que ellos realmente buscan es que tú siempre entiendas que no entiendes todo, porque el mundo es complejo y que siempre que tienes que estar abierto a aprender más de todos. Y fue un cambio bastante grande, te digo, porque incluso esa mentalidad y esa idea de esa mentalidad de crecimiento es algo que incluso toman en cuenta cuando están haciendo evaluaciones para ver si te van a promover o lo que tú quieras. Eso es exactamente lo que toman en cuenta. ¿Qué tanto demuestras esa mentalidad de crecimiento? Entonces, lo que me gusta ahorita de trabajar en Microsoft es, en general, claro, en general, las personas son personas muy, muy inteligentes, pero también muy, muy curiosas, en realidad. Siempre están preguntando, siempre quieren entender más, siempre quieren aprender más. Ujú. Entonces, es algo es muy padre porque siempre hay intercambios muy interesantes adentro de la empresa y siempre estás realmente escuchando diferentes puntos de vista de manera muy abierta. Y se los incentiva además la empresa como parte de su desarrollo, ¿no? Correcto, porque cuando te evalúan, tu jefe tiene las responsabilidades de asegurar que tu crecimiento vaya en esos tres factores. ¿Y cada cuándo les hacen evaluaciones? ¿Es constante? Sí, cada 6 meses son informales, ¿no? He estado en otras empresas donde te hacen evaluaciones, donde es como si fuera la escuela, ¿no? Que te Sí. ponen calificaciones, así, ¿no? Y te evalúan y sale un número y lo discutes y con eso calcula cuánto lana te da, ¿no? No es así. Realmente es una plática que tú tienes con tu jefe, donde cada 6 meses reflexionas en lo que hiciste y lo que vas a hacer, basado en esos tres factores que te comenté. Pero yo creo que te ha ido muy bien porque creo que también podemos aprovechar este medio que cuando ya esté al aire en unos días, pues ya será una realidad.
Y es importante que sepan ustedes que la labor de Mario ha sido tan buena dentro de Microsoft que está a unos días de ser promovido. Sí, de hecho mañana, literalmente mañana, el primero. Y fue súper interesante porque, como te digo, yo trabajo remoto. Y esa es justamente una de las cosas donde tú ves la diferencia en la cultura laboral, ¿no? No están viendo que estés en la oficina tecleando en la computadora, sino Tema de que resultados. realmente el que es puro resultados. Te haces tus evaluaciones, están viendo cómo te desempeñas, estás viendo cómo estás creando tu red adentro de la empresa y empujando los temas que mueven a la empresa hacia adelante. Y eso es lo que están evaluando. Y si ellos ven que hay la necesidad de negocios, que tienes el performance y de que hay el presupuesto, obviamente, dicen, Sí. bueno, pues lo promovemos, no tiene que estar aquí. De hecho, nadie me checa mis horas, nadie me está viendo si trabajo yo, no tengo ningún sistema de monitoreo. De hecho, yo llevo mis propias horas yo noto cuántas horas trabajo para no pasarme, no porque me las pidan. Sí. Para hacerlo justo y dar el mayor resultado en el menor tiempo posible, ¿no? Es correcto. Oye, Mario, algo de lo que me parece muy importante de esta plática que estamos teniendo y que la gente conozca tu historia chingona, es que precisamente que tú estés en una posición tan importante y de tanto nivel ejecutivo dentro de una de las empresas más importantes del mundo y lo estés haciendo desde Alemania, siendo campechano además, es una muestra de que los campechanos chingones pueden triunfar en cualquier parte del mundo y trabajar desde cualquier lugar del mundo para las empresas más importantes o para los proyectos de mayor impacto a nivel mundial. Y me parece que es bien importante que la gente que nos está escuchando o viendo en las redes sociales puedan imaginarse lo que ellos mismos pueden hacer sentados en su computadora desde el barrio de San Román, por ejemplo, y trabajar para una empresa de alcance mundial, porque hoy la tecnología y el mundo post-COVID nos preparó para trabajar de esa manera. Entonces, no hay fronteras, no hay límites ya para un campechano chingón, ¿no? Eso es lo que me parece sumamente importante de este primer bloque. Es correcto. De hecho, yo podría regresar a México y trabajar desde ahí y a mi empresa no le importa, porque finalmente lo que le importa es los resultados que uno entrega. Claro. Pero lo mismo, me gustaría regresar a México, pero ya mis hijos ya están aquí, ya están en la escuela y Pero eso. vienen, Pero sí ¿no? lo he pensado, ¿eh? Que vienen ustedes. Nosotros venimos una vez al año aproximadamente para visitar a la familia. Y bueno, porque me encanta Campeche. Acabas de estar por Campeche, ¿no? Vi una foto con tu papá. En marzo estuve de visita. El papá de Mario, para quienes no lo conozcan, es un campechano igual muy conocido, muy querido en Campeche, que tienen un negocio al que todos los domingos, o al menos una vez los domingos, tratamos de ir a desayunar barbacoa a la barbacha. Ah, sí, Los no, mejores de la ciudad. sí. No es por meter gol, pero sí se me antojan unos taquitos de barbacoa. Aquí la comida es un poco diferente aquí, digamos. Pues hola, bienvenidos de nuevo, campechanos chingones. Estamos volviendo al corte. Seguimos con Mario Ortegón en un Zoom desde Alemania para Campeche, para que todos los campechanos escuchen su historia chingona y se inspiren para escribir la propia. Mario, platícanos. Ya hemos ahorita conversado de lo que estás haciendo actualmente dentro de Microsoft, pero vamos a platicar, hacer un relato de cómo inicia tu historia, ¿no? Cómo sales, tú te formas, naces y te formas en Campeche, estudias hasta la preparatoria en Campeche, ¿entiendo? Correcto. Y luego empieza tu camino fuera, ¿no? Entonces, platiquemos, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia en Campeche? ¿Qué obstáculos tuviste que superar para llegar primero, pues para salir de Campeche, luego para cruzar de México a Alemania, y etcétera, ¿no? Sí, bueno, la verdad tengo que decir que tengo que agradecerle mucho a mis padres, la verdad, porque ellos siempre se preocuparon de que tuviéramos la mejor educación posible, ¿no? Eso es lo primero. Ellos siempre se preocuparon de que tuviéramos buena educación, mi hermano y yo, mi hermana. Y mi mamá me va a odiar, pero ella era la que estaba atrás de nosotros para asegurarnos de que siempre tuviéramos la tarea completa, ¿no? Sí. Pero es importante porque finalmente eso te ayuda a crear una cierta disciplina, ¿no? Que es importante, cierta disciplina y cierta resistencia, digamos, porque finalmente todo lo que se estudia no es tanto de ser inteligente. De hecho, yo ni era el que yo no era el que tenía las mejores calificaciones en la escuela. Yo era el nerd, obviamente, porque siempre me gustaban las computadoras.
pero no era que tenía las mejores calificaciones, pero ahí está uno como cuchillo de palo, ¿no? Dándole. Bueno, Esa es las una. computadoras de nuestra época eran las calculadoras de hoy, ¿no? Ciertamente, pero varias anécdotas. La primera que tengo, teníamos un profesor, en cuarto de primaria, y él era muy aficionado a las computadoras. Y de hecho, y estaba era un poquito agresivo, voy a decir, era un poquito loco, ¿no? Porque él agarró, y a pesar que estábamos en cuarto año de primaria, él creó un club de computación en la escuela. Teníamos de hecho, no teníamos ni computadoras. Entonces nos empezó a enseñar a programar con hojas de papel, básicamente a pensar en diagramas de flujo, ¿sabes? Te nos enseñó con los medios que teníamos, que eran cero, o sea, no había medios. Y aún así nos Sí. empezó a enseñar a programar. Qué interesante, ¿no? Porque estaban programando sin computadoras de una forma analógica, ¿no? Exactamente. Es dibujar en hojas de papel y, ¿no sabes? Dibujar diagramas de flujo, ese tipo de cosas. Pero eso te ayuda a pensar ya de entrada, ¿no? Sí. Eso fue eso fue cuarto de primaria. De ahí, mis papás siempre se preocupaban mucho de la educación y tuve la oportunidad de irme a estudiar al extranjero un año y aprender inglés. Ya estaba medio ruco, ya tenía 15 años, ya no era tan fácil para mí aprender inglés sin tener un acento, así que tengo un acento campechano cuando hablo inglés que todo el mundo se le da risa, pero bueno, es lo Y que es. también tienes un acento alemán cuando hablas español. Bueno, no sé, ya ni sé, porque tengo unos cuates aquí, mexicanos, o los que me junto, y se vuelve una mezcolanza de acentos, es un relajo. De cualquier manera, ¿qué te iba a decir? Estudié en el extranjero, regresé y empecé a estudiar en la UAC también, y ahí estudié físico-matemático con un profesor famoso en mi época, Salomé. No sé si alguna vez escuchaste de él. No Entonces, escuché. Yo igual no, estudié matemáticos, pero yo estudié en el Instituto Campechano. en el Entonces, estudio campechano. Yo estaba en la UAC y Salomé, bueno, probablemente los de mi generación se acordarán de él, desgraciadamente murió, mi pésame, pero él era al mismo tiempo uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida para matemáticas y uno de los más cabrones. Nadie salió con arriba de 6 de su clase. O sea, sí, el no irse extraordinario ya era un logro. O sí. sea, de todos los 50 personas que estábamos en la clase, creo que nada más 6 no nos fuimos extraordinarios. Así de fuerte estuvo, ¿no? Y de hecho, fue una situación más o menos graciosa porque yo veía que no iba a pasar. Yo veía que me iban a tronar. Y era un problema para mí, porque si hubiera tronado, ya no hubiera podido entrar a estudiar a la universidad en tiempo y forma. Pues yo me quería estudiar a Puebla. Entonces, Okay. él estaba organizando un concurso, él era el que organizaba la Olimpiada de Matemáticas en esa época y yo me metí a estudiar, me metí para prepararme y participé en la Olimpiada de Matemáticas. Creo que quedé en octavo lugar o algo así, entre como 200 personas. Wow. Entonces, sí, pero lo que pasó fue lo siguiente, que yo reprobé el último examen, aún así. O sea, a nivel peninsular, yo estaba rankeado número 9 y aún así reprobé el último examen en la UAC. Era O sea, un yo estaba profesor, tronado. ¿Ah? era un profesor durísimo, entonces. Era durísimo, nadie sacaba arriba de 6. Entonces, yo llegué con él, me dijo, ok, Mario, este es el resultado de tu examen, tuve 2, saqué 2 en el último examen. Y dijo, te voy a poner 6 y lárgate de mi vista, así prácticamente, ¿no? Entonces, pero eso fue, yo salí Muchas al... gracias, maestro, ¿no? No, de hecho me llevaba muy bien con él, pero es que así era, o sea, era de los maestros que decían, el 10 es para Dios, el 9 es para el que hizo el libro, 8 es para mí, y a lo más que pueden aspirar es 7, pero eso hace rato que no lo veo, casi. Fíjate Bueno, que ahorita que platicas de este profesor, yo tuve en el Instituto Campechano un maestro de física. Yo era muy bueno en física y en matemáticas aplicadas, ¿no? Trigonometría, geometría y ese tipo de cosas, que hoy ya no me acuerdo de nada. Pero el maestro de física, que se llamaba Isidro, que ojalá que nos esté escuchando y si lo está haciendo, pues le mando un saludo, también era un maestro poco convencional en su estilo de dar clases. Él nos ponía exámenes de opción múltiple y lo que hacía era en el pizarrón anotaba las respuestas de los 10 ejercicios. ¿cómo ¿No? llegas? Ajá, entonces él decía, yo no califico resultados, aquí están los resultados. Si quieren, cópienlos, si quieren, lleguen ustedes. Yo califico procedimientos. Y se salía del salón, o sea, no nos cuidaba durante el examen. Entonces era una gran enseñanza de este tipo, ¿no? Sí,
Así es. Te enseñaba a ser responsable, a ser honesto, a desdoblar tu procedimiento. Claro que hacías ahí tus arreglos, ¿no? Con Sí, todos tus claro, compañeros, pero también él tenía un método siempre para darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, claro. estos Es maestros difícil copiar a un profesor. forman una gran parte de nuestra formación siempre, ¿no? Sí, así es. Salomé era de los que ponía un problema difícil, uno muy difícil y uno imposible. Entonces, por eso era difícil sacar arriba de 6, porque el difícil lo sacabas, pero ya el muy difícil igual y no, y el imposible, pues, y el examen duraba 3 horas, y aún así no lo sacabas. Tres problemas. Y de ahí llegas a Puebla. Exacto. Ahora, ahí fue donde sí tuvo un problema, porque yo había calificado para una beca en la universidad donde fui, la Universidad de las Américas. Logré calificar para una beca en el examen de admisión, pero por mi promedio no me la dieron. Y eso sí me creó un problema. O sea, me dieron, o sea, el primer año yo no tuve la beca, la tuve hasta el segundo año una vez que tuve las calificaciones correctas. Entonces, cuando mi hermano y yo fuimos, él también se fue a estudiar a la Universidad de las Américas. Entonces, ahí fue donde realmente mis padres hicieron un sacrificio impresionante, porque los dos estuvimos en la universidad y sufriendo, ¿no? Porque pues las calificaturas son altas. Había para la colegiatura, pero pues lo demás estaba complicado, ¿no? Pues sí, y la verdad tengo que darle muchas gracias a mis padres porque no hubieron vacaciones, no había nada, ¿no? O sea, básicamente la lana era para pagar la colegiatura y para de contar, porque es caro. Ya luego conseguimos beca y se puso un poco más fácil, ¿no? Pero los primeros 2 años, yo me acuerdo que mi hermano y yo vivíamos así prácticamente en un pueblo que estaba cerca de la universidad y vivíamos en una casa que tenía la calle de afuera era la terracería y al lado teníamos una milpa de maíz. Entonces, Ajá. era así, y nosotros pues no teníamos mucho dinero, porque te digo, era el momento que tuvimos que hacer el sacrificio. Entonces yo me acuerdo que me robaba las mazorcas de la milpa de al lado, porque dices, bueno, me robo unas mazorcas, ya me ahorré 10 pesos, ¿no? Ya las cocino y aquí ya salió la Para cena. completar la comida, ¿no? Para completarla, así estábamos, o sea, de que yo me acuerdo que íbamos al súper, todavía me acuerdo, la comercial mexicana, miércoles de plaza. Y los miércoles ponían la exhibición de qué jamón y queso, ves que ponen las muestras, ¿no? Entonces mi hermano y yo íbamos y pues los atascábamos de muestras, pues porque Ajá. no te las cobran cuando no están viendo la encargada y te metes 100 gramos de jamón a la boca y te vueltas para masticarlos, ¿no? Porque, y La bueno, época de obviamente, estudiantes, ¿no? Que literal yo también la estudiambres. viví. Yo estudié en México y me pasó algo similar. Yo tomé la decisión de, estando en la universidad, me independicé de la familia. Entonces, imagínate ese boleto, ¿no? Seguir con el tema de la escuela, que eso sí me ayudaron hasta el final. Y, pero de todo lo demás me hacía cargo yo. Entonces, de repente yo tuve días de que tenía 5 pesos en la bolsa, cruzaba un Oxxo que había fuera del edificio en el que yo vivía, compraba un paquete de espagueti, cocinaba espagueti y ese espagueti lo comía 3 días. Sí, pues que sí era. Sí, uno estaba maximizando las calorías que se come, casi, casi. ¿No? O sea, el mayor número Pero de todo eso calorías es con la menor cantidad formativo, de ¿sabes? dinero. Todo eso es formativo. Totalmente. Ya después de eso nada te da miedo, ¿no? Exacto. Aparte te das cuenta de que la vida cambia, pues. Un día puedes estar así, el otro día puedes estar bien. Y no el hecho de que uno esté mal un día significa que las cosas no van a mejorar. Digo, hay Claro. que, hay que, hay que, hay que checarle, pues, Y eso pero ha influido en tu pensamiento, me imagino, ya como un adulto productivo o como un profesional. definitivamente, me di cuenta, o sea, esas experiencias realmente te hacen dar cuenta de que hay que ver un poco más allá de lo que es las apariencias, digamos, ¿no? Y Sí, enfocarse en lo que realmente es importante. exacto. O sea, te lo voy a poner así. Pude haber estado en Campeche, pude haber ido a la universidad allá y andar así con ropa fresona o comida buena, lo que tú quieras, ¿no? Más cómodo, ¿no? Más cómodo, digamos, sí, porque digo, mis papás, gracias a Dios, nunca han estado mal, nunca han sido millonarios, pero digamos, normal, ¿no? Pudo Sí. haber estado así cómodo, pero yo no quería. O sea, yo estaba comiendo galletas de animalitos con leche en vez de cereal, porque para eso me daba. Ujú. Pero lo prefería 1000 veces, porque mi objetivo era, yo quería también tener una buena educación y disfruté enormemente el periodo de la universidad. Pues qué gran visión igual de tus papás de asumir el compromiso y el reto con ustedes y de que hayan podido apoyarlos con el tema de la colegiatura.
y lo demás pues, ya dependió de ustedes, ¿no? Yo me sé una anécdota muy buena de ustedes. Yo soy muy amigo de Hermilo, también Sí, claro. Mario. Y yo conozco una anécdota de esa historia de que nosotros siempre nos referimos de broma a esa etapa de nuestras vidas universitarias como cuando éramos estudiambres en lugar de Sí. estudiantes. Y les voy a contar que los hermanos Ortegón tuvieron la oportunidad de empezar a generar ingresos mientras estaban en la universidad. Ay, sí. Y cumplieron una fantasía que tenían con su salario, que era partir de las muestras gratuitas de jamón en el súper a comerse una barra de jamón completa. Sí, es Platícanos cierto. la historia, por Sí, favor. ya me acordé, siempre, porque siempre veíamos como estudiante, vas a la salchichonería y ves las cosas, el jamón food, por ejemplo, lo El que sea, ¿no? De pernil de ese jamón. tamaño. Y ya, lo que pasa es que ya habíamos terminado la carrera o estábamos terminando y ya habíamos empezado a trabajar. Entonces ya estaba un poquito más cómodo. Y organizamos un día una fiesta. Dijimos, bueno, vamos a hacer lo clásico, es tu botanita, ¿no? Cortas pedacitos de jamón. Dijimos, y compramos la barra completa para la fiesta. Y bueno, yo estábamos, siempre he tenido ganas de dar una mordida a una de estas. Entonces hicimos, la abrimos y así, los dos, uno de cada lado, ¿no? Agarramos la cosa y le damos una mordida así enorme al trozo de jamón. Obviamente ese pedazo ya lo cortamos y ya lo demás lo Claro. cortamos en cuadritos para la fiesta, ¿no? Pero sí, cumplí Se mi convirtió en sueño de un dar una trofeo. mordida. Sí, fue un trofeo así. Sí, claro, se convirtió en un trofeo de esta Es trayectoria, ¿no? De haber correcto. pasado 4 o 5 años de mucho sacrificio y de mucha penuria con tal de obtener una buena vocación. Y cuando ya lograron tener sus primeros ingresos de esa preparación, pues llega el trofeo, ¿no? Que fue una Sí, el trofeo. directa, un pedazote de jamón. Así es. Increíble esta anécdota. Sí, sí, ya se me había olvidado, tienes razón. Lo hice con hermanos, siempre fue el sueño, porque siempre que íbamos por las muestras, ¿no? Siempre Ajá. decíamos, imagínate que tuviéramos una de esas y le diéramos una mordida. Siempre estábamos así. Es cierto, eso Entonces, digamos que en tu lista de acciones a hacer durante tu trayecto de vida, el bucket list, como la colaboración, morder un jamón, check, ¿no? Ya está check, palomado. morder un jamón, check. Así sí, ese fue de los primeros items, de las primeras cosas que hicimos en el bucket list, fue morder un jamón. Muy bien. Fue bien. Y luego, entonces, terminas la universidad y Uh-huh. cómo entras al mundo automotriz. Sí, yo, de hecho, de la universidad nos reclutaron. O sea, Volkswagen en esa época reclutaba gente directa. Hasta la fecha lo hacen. Te hacen ferias de empleo, te hacen exámenes y te reclutan directamente saliendo de la universidad. Entonces, los dos, de hecho, entramos a trabajar a Volkswagen. Obviamente, De yo en el área Puebla, ¿no? en Puebla. Yo en el área de ingeniería, mi hermano en el área de, creo que estaba en ventas o compras o algo así. Algo más comercial. Entonces, yo estaba trabajando en ingeniería y te voy a decir qué fue lo que pasó. Después de trabajar 4 o 5 años en Volkswagen, la planta en México no crea tecnología, es receptora de tecnología de Alemania. O sea, de Alemania te dice qué es lo que vas a construir, ¿no? Entonces, lo que me pasó fue que a los 4 o 5 años ya me estaba empezando a aburrir porque no tienes tanto marco de acción. Y estuve pensando para mí mismo, yo no entiendo por qué tengo que recibir cosas de Alemania, porque no creo que ellos sean mejores que yo, no creo que sean mejores ingenieros que nosotros. O sea, definitivamente no creo que lo sean, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces yo pedí trabajo para una de las empresas que era proveedora alemán, ¿cómo se llama? De Volkswagen. Y ellos pues me conocían, sabían que tenía capacidades, pero nunca habían contratado a un extranjero y nunca habían pasado por el proceso de hacer una visa. Eso fue hace 15 años. Y entonces que decía, bueno, tal vez sí te contratemos, tal vez no, pero no estamos seguros. Entonces lo que yo hice fue que junté mi dinero y dije, bueno, me pagué unas vacaciones en Alemania, digamos, junté mi lana para ir de vacaciones a Europa semana y media. Y casualmente planeé mi viaje para Casualmente entre pasar, comillas. casualmente para pasar exactamente en la ciudad donde la sede del proveedor estaba. Y les dije, miren, señores, yo voy a estar en Alemania tal día, ¿me van a entrevistar sí o no? Y pues no les quedó más remedio que entrevistarme, ¿no? Entonces me entrevistaron y dijeron, bueno, pues sí, te contratamos. Y dije, pero ese loco viene a Alemania nada más para que lo entrevistemos. Pues lo entrevistamos, pasé la entrevista y me contrataron. Tuve un poco de suerte también, porque habían empezado, justamente en ese momento estaban empezando un proyecto muy grande y requerían gente que pudiera hablar inglés.
porque yo no hablaba alemán en ese entonces, o sea, yo nada más hablaba inglés. Y estaba empezando un proyecto con una empresa gringa. Dijeron, tenemos urgencia, este Pero tú compa habla generaste tu inglés. propia oportunidad y eso es lo que me parece Exactamente, exactamente. increíble. Generé mi propia oportunidad porque fui ahí con mi dinero, lo pagué y me contrataron. Y ya luego pues tuve que vender todas mis cosas, ¿sabes? ¿Cómo se llama? En Puebla y me fui a vivir a Alemania. Y efectivamente yo empecé como desarrollador de software en esta empresa y terminé como director encargado de innovación y estrategia Ok, en 15 años. O sea, wow. empecé trabajando en software, pasé por ventas, administrar proyectos, hice estrategia, hice lo único que no hice fue limpiar baños en esa empresa. Todo lo demás lo hice. Sí. Pasé por todas las posiciones que tú imaginas. Terminé como director de innovación y estrategia de desarrollo. Y ahí fue donde empecé a trabajar con Microsoft y de ahí fue cuando me cambié. Ok, Y ahí, entonces uh-huh, te llega la oportunidad de entrar a Microsoft. Tú uh-huh, pones como única condición que sea desde Alemania, para no mover correcto. toda la familia, y Microsoft termina aceptando con tal de ficharte, ¿no? Exacto. Y es difícil, el puesto, la tarea que yo tengo de Program Manager es relativamente complicado entrar a Microsoft. Microsoft recibe 2 millones de solicitudes para empleos de Program Manager cada año. O sea, 2 Wow. millones de personas aplican. Aceptan a 7,000 por año. Pues está altísima la demanda y lo cual hace todavía el mérito de haber entrado mucho Mm, más grande y sobre todo con la condicionante claro. que tengo en ese momento de trabajar de otro Sí, continente. claro. O sea, tuve suerte también. Suerte en el sentido de que yo creé mis conexiones adentro de la empresa. Claro, porque si tú Sí. mandas un currículum así nada más, ¿cómo se llama? Por correo, los reclutadores lo ven y lo tienen. Tienes 2 millones. O sea, tienes que crear tu red. Las redes son importantes. Exactamente, y justo esto a lo que humildemente se refiere Mario como suerte, realmente de suerte tiene muy poco, porque es un camino de preparación, es un camino de visión y una sana ambición y de la perseverancia de generar tus propias oportunidades y la resiliencia también de estar preparado para tener tu plan de contingencia por si las cosas no salían. Afortunadamente salieron como las trazaste, pero me parece que son el resultado de un camino bien trazado, bien caminado, con poco margen de improvisación. Y estoy haciendo toda esta reflexión de esto, a lo que tú le llamas suerte, porque creo que es importante que los jóvenes que nos estén viendo, o los demás campechanos que nos estén viendo, entiendan que realmente poco tuvo que ver la suerte, Mario. Fue todo un camino de preparación, de sacrificio, de dejar a la familia, de pasar hambres, de pasar pues muchas situaciones poco cómodas, ¿no? Llenas de anécdotas divertidas que se han enriquecido en tu vida, pero que la realidad es que ha sido un camino de mucho sacrificio, de mucho trabajo y de mucha tenacidad, ¿no? Y hay que también decirlo como es. Y yo entiendo que tú lo veas como algo en lo que influyó la suerte, porque lo ves desde tu óptica, que desde nuestra óptica siempre las cosas terminan viéndose un poquito más fácil de lo que realmente son. Pero yo lo que tomo de tu experiencia de vida y la comparto con la gente es que en realidad es una historia que nace de mucho trabajo y de mucho sacrificio. Y diría y si puedo añadir algo, sé que una cosa que sí he reflexionado es ¿cómo se llama? Cuando tú dices, hablas de crear oportunidades, es cierto. Yo cuando estaba trabajando en Volkswagen, yo estaba muy cómodo. Yo me pude haber quedado ahí, ya iba en el camino para ir a una gerencia, alguna cosa por el estilo. Pude haber tenido una vida cómoda. Pero a mí realmente nunca me ha motivado la posición o el dinero. Yo siempre he buscado retos, Uh -huh. específicamente en mi caso, retos tecnológicos. Sí. Y eso es lo que siempre me ha movido. Entonces, por eso yo pude haber dicho, me quedo donde estoy en Volkswagen, porque me gusta, porque está bien lo que hago, está cómodo, gano bien. Pero dije, no, yo quiero un reto más grande. Y por eso fue que fui a otra empresa y decidí tomar el riesgo de salir del país. Uh -huh. Simplemente porque siempre, eso es lo que siempre me ha motivado. Para mí, todos estos temas de tecnología son como un rompecabezas gigante, donde cuando tú vas poniendo todas las partes juntas, puedes empezar a ver
una visión más grande de cómo funciona el mundo. Y eso es lo que, para mí la tecnología siempre es algo que habilita una visión más completa del mundo y también te ayuda a entender cómo puede ser el mundo un lugar mejor. Sí. Voy a mandar un corte rápidamente y regresamos con Campechanos Chingones con Mario Ortegón. No se vayan. Mario, ahorita que estamos platicando de esto, de este gran camino que has hecho, me asaltó una pregunta. ¿Cómo ¿Sí? fue culturalmente tu llegada a Alemania? O sea, ¿qué significó para ti culturalmente? Porque estamos hablando de un estilo de vida completamente diferente. Estamos hablando que incluso, por lo que sé, por lo que me ha aplicado tu hermano y todos los que han vivido y trabajado en Alemania, la gente es muy celosa y estricta con su tiempo personal, a diferencia de los latinos que estamos ¿Cierto? acostumbrados a entregar mucho más tiempo a los proyectos en los que nos involucramos. Y me imagino que muchas otras variables, ¿no? Como por ejemplo, que la gente es un poco más cerrada que a lo que estamos nosotros acostumbrados. Platícame de ese choque, ¿no? Creo que es cierto. Una de las cosas más difíciles de ir a vivir a Alemania es que dos cosas. Uno, no conocía a nadie. No tienes tu familia para que te apoye. ¿Sí me explico? Obvio, puedes hablar con ellos por teléfono, lo que tú quieras, pero no están ahí. O sea, si un día llegas a tu casa después de un día de la chingada, Sí. te sientas y no tienes con quién hablar. Tienes que ver la tele o usar la computadora, lo que sea. No hay nadie. Y Eso fue aparte, probablemente ni lo... siquiera ¿no? hablabas el idioma, ¿no? No hablaba, y eso es una. La segunda es, yo no hablaba alemán cuando vine a vivir a Alemania. Yo solo hablaba inglés y español. O sea, aparte de todo el proceso de ajuste de una empresa nueva, de una manera de pensar nueva, de otra cultura laboral, que es muy diferente a cómo se trabaja en México, tuve que aprender un idioma al mismo tiempo. Y yo soy malo para los idiomas. A mí me cuesta mucho trabajo, la verdad. O sea, hablo alemán ahorita, pero me costó horrores. O sea, ese es algo, es un talento que yo no tengo. Mi hermano es mucho mejor, por cierto, para los idiomas, Sí. pero yo no. A mí me cuesta mucho trabajo. Entonces ahí sí sufrí mucho para aprender el idioma. Y lo que decía del aspecto laboral, también tienes que cambiar la manera de pensar, porque en Alemania si tú dices, yo te voy a entregar esto mañana a las 4 de la tarde, lo tienes que entregar mañana a las 4 de la tarde, no a las 4:05, a las 4 de la tarde. Tampoco lo entregas a las 3, lo entregas a las 4 de la tarde, porque es la hora que tú acordaste. Y es lo que la gente espera. O sea, si tú haces un compromiso, lo tienes que cumplir. Y si no lo cumples, tienes que avisar con muchísimo tiempo de anticipación. O sea, no es que no sea aceptable que no tengas un deadline, ¿cómo se llama? Una entrega. No es que no sea aceptable que tardes más tiempo. Pero digamos que si yo tengo una entrega en una semana, estoy viendo que no voy a poder, inmediatamente tengo que ir con mi jefe y decirle, ¿sabes qué? Tengo este problema por las siguientes razones y buscas una solución con tu jefe, ya sea que reduzcas el alcance o te da más tiempo o lo que sea. Pero lo que no puedes hacer es llegar el día y decir, es que no me dio tiempo. Es inaceptable hacer algo así en Alemania. Es una cultura que es una cultura profesional, que es muy estricta con el cumplimiento, con la eficiencia también tengo entendido, ¿no? Porque Correcto. si tú trabajas hasta las 5 de la tarde, a las 4:59 comienzan a pagar computadoras porque no le regalan a las compañías ni un minuto. Pero Correcto. a cambio, todo el tiempo que están realmente están trabajando y siendo productivos. Hay metas de productividad y tal, ¿no? Correcto. Para ti enfrentarte a este nuevo estilo que debe haber sido, me imagino, un choque fuerte, porque tú traes un paradigma latino, ¿no? En el que pues, hay más flexibilidad y son más permisivos con los incumplimientos, pero que también, a consecuencia de lo mismo, las compañías esperan o exigen que se entregue mayor tiempo del pactado en una relación laboral, ¿no? Esto es parcialmente correcto porque yo trabajaba para una empresa alemana en México. Entonces, Ujú. ese tipo de cultura Ya la ya traías. existe, ya la traía porque mi primer jefe era alemán. Ujú. Entonces, desde que yo empecé a trabajar, ya estaba más o menos acostumbrado a ese paradigma. Simplemente es mucho más, es todavía más evidente cuando estás viviendo en Alemania, porque entonces todos son así, no nada más tu jefe, sino que todos son así. Y literal, Era del trabajo también, me imagino, ¿no? Este sentido de la responsabilidad y el compromiso.
¿Perdón? ¿Y fuera del trabajo, del ambiente laboral también? No, eso es totalmente laboral. La gente tiene una división en alemán, en Estados Unidos no tanto, pero en Alemania la gente tiene una división muy clara entre lo que es trabajo y lo que es vida personal. Y yo lo he visto, ¿no? Y, o sea, mis colegas pues, estaban escribiendo un email, veían que era las 5 de la tarde, decía, bueno, y así lo salvaban y lo dejaban a la mitad y se iban a su casa. Y literal, o sea, porque ya dieron las 5 y ya hay la idea de que se queda a trabajar tarde es ineficiente, por eso requiere más tiempo para terminar. ¡Wow! Ah, Y sí. tiene una gran lógica, ¿no? Porque en Latinoamérica, o al menos en México, trabajamos muchas horas porque no somos tan eficientes, ¿no? Durante nuestra jornada laboral estamos checando las redes sociales, estamos haciendo WhatsApp, nos distraemos con las anécdotas del día anterior y etcétera, ¿no? Sí, de hecho, ese tipo de disciplina. Bueno, déjame terminar lo que te estaba platicando. Entonces, todo mundo en Alemania tiene su hobby y puede ser cualquier cosa, desde coleccionar tapitas o ver pájaros o montar bicicleta o lo que tú quieras, pero todo el mundo tiene un hobby y siempre están súper metidos en su hobby y dedican mucho tiempo, mucho dinero. Es algo muy alemán. Entonces, lo que tú tienes normalmente, si tú quieres conocer gente en Alemania, es busca un hobby que te guste y busca gente que lo haga. ¿Y Es la manera más empezaste a fácil. hacer amigos? ¿Ah? Así Así es haces como amigos. empezaste a hacer amigos. ¿Tú qué Así es como haces qué hobby amigos. agarraste? Tengo varios. O sea, me gusta mucho jugar. Últimamente, por ejemplo, estaba jugando muchos juegos de miniatura. Uh-huh. Cosas, juegos de ¿Cuáles? mesa, por ejemplo. Okay. Juegos de mesa. Juegos de mesa me gusta mucho. Hay grupos que solo se dedican a juegos de mesa. Uh-huh. Estuve en un concierto de metal, por ejemplo, hace unos días con otros grupos de amigos que les gusta mucho el metal. Uh-huh. O sea, te vas buscando tus hobbies y ahí te vas ¿Y a tu acomodando. esposa la conociste en uno de estos grupos? No, no, de hecho, mi esposa, que de hecho no es alemana, es británica, la conocí porque ella vino a Alemania como profesora y la conocí por una amiga común. Tengo una amiga que también es de México, que también trabaja en la misma empresa donde yo trabajaba, trabaja ahí, sigue siendo una de mis mejores amigas, o mi mejor amiga, de hecho. Y un día hizo una fiesta y ahí conocí a mi esposa. Mi amiga es mexicana, Okay. igual estudió en Puebla. Entonces, por ella conocí a mi esposa. Me dijo, aquí tengo una amiga, te la voy a presentar, es súper buena gente, bla, bla. Y Y efectivamente fue ya buena me casé. Celestina, ¿no? ¿Mm? Fue Sí, buena sí, tipo, Celestina. Hizo buen tipo, match. tipo. Así es, ella hizo el match. Así que así estuvo el asunto. Ok. ¿Te gustaría compartirnos algo más de este bloque, de que fue el camino que te tomó para llegar a donde estás? Algo que te parezca muy importante que no se quede fuera. Bueno, si puedo hacer una recomendación, es estudiar idiomas es súper útil. Yo nunca, el italiano, si no hubiera aprendido a hablar inglés, hubiera caído, o sea, nunca hubiera pasado, no me hubiera dado ni el primer trabajo, porque una de las condiciones para tener mi primer trabajo es que pudiera hablar inglés. Si puedo hacer una recomendación, aprender idiomas es súper importante y nunca es pérdida de tiempo aprender un idioma. Sí. Y sobre todo porque pues ya estamos en un mundo global totalmente, ¿no? Correcto. A través de la tecnología puedes estar trabajando para cualquier persona o cualquier empresa del mundo. Pero gracias a esta entrevista que estamos teniendo por Zoom, desde Campeche hasta Alemania, y sí, me parece que tu recomendación para los campechanos o los amigos que nos están escuchando y viendo en las redes sociales es bien importante. El idioma, un segundo idioma, ya es una herramienta básica de toda nuestra formación, ¿no? Correcto. Es una excelente inversión. Y hay maneras, ¿no? Si no hay para No solo darse, monetaria, también de tiempo, ¿no? ese tiempo y a darse el tiempo para aprender idiomas siempre vale la pena. Sí, sí, porque te deja competir en otros mercados, ¿no? Exacto. Te abre Puede ser, oportunidades. pero si traes una barrera del idioma y no la puedes cruzar, pues ahí te quedas, ¿no? En tu guacalito. Exacto. Es lo que ese sí fue un aspecto de suerte que te comenté, ¿no? La empresa que me contrató de Alemania no me hubiera contratado porque no hablaba alemán. Solo ahí sí fue suerte de que en ese momento tenían un proyecto con una empresa americana. Si no, no me hubieran contratado. Y Pero ese tú sí ya fue te un aspecto. pilas durante el tiempo de tu proyecto para aprender alemán. Claro, o sea, ya eso ya fue después.
También costó trabajo, pero no. Bienvenidos de nuevo a Campechanos Chingones, soy Cristian Ganso, estamos platicando con Mario Ortegón por Zoom hasta Alemania. Mario, ya platicamos de lo que estás haciendo ahorita, de todo el camino que te llevó a llegar hasta donde estás ahorita, lo que en este formato del podcast de Campechanos Chingones le decimos, ¿cuál fue la chinga para llegar a ser chingón? Y ahora vamos a platicar de tus siguientes pasos. ¿Qué es lo que sigue en la carrera de Mario, en el proyecto de vida de Mario? ¿Qué es lo que estás proyectando? Platícanos de tus planes. Bueno, es una buena pregunta. No tengo ahorita un tema concreto que yo te puedo decir, no quiero llegar a esto o aquello, ¿no? En general, a mí lo que te comenté hace unos momentos que a mí lo que me mueve es, me gusta mucho la tecnología, pero en los últimos años mi punto de vista ha cambiado, ¿no? Originalmente yo era una persona que nada más le gustaba la tecnología por el solo hecho de ser tecnología. O sea, como si veía computadores, estos eran juguetes y me gustaba estar jugando. Pero realmente mi punto de vista ha cambiado con el tiempo y a mí cada vez pienso más en cómo puede contribuir uno para lograr que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Y no se trata de inventar algo totalmente nuevo porque no es así. Muchas de las contribuciones son cosas pequeñas pero que se van acumulando. El tema que a mí me importa y que me interesa es cómo lograr que la movilidad y el transporte sean mucho más eficientes, contaminen menos y cómo crear ciudades que trabajen realmente para las personas, ¿no? Es Cuando una tú piensas, tecnología con propósito, ¿no? exacto, o sea, no es, lo que me mueve dentro de Microsoft y el tema que he estado empujando dentro de Microsoft es cómo hacer movilidad más eficiente y mejor en beneficio de las personas que viven en una ciudad, cómo hacer el transporte público más eficiente, cómo reducir ¿cómo se llama? Cómo reducir la cantidad de vehículos privados. Voy a ser muy drástico, nada más para ilustrar a lo que me refiero. En una ciudad perfecta, nadie debería tener un coche, nadie debería ser dueño de un vehículo en una ciudad perfecta. Okay. ¿Por qué? Porque si tú tienes un coche, tu vehículo lo utilizas nada más 3% del tiempo. Todo lo demás está estacionado a algún lado. Está estacionado en tu casa, está estacionado en tu trabajo. 3% del tiempo es todo el tiempo que lo utilizas. Ahora Eso es un imagínate, buen dato, ¿eh? si es así, ahora imagínate que en vez de que haya tanto coche en la ciudad, tú nada más tuvieras robotaxis. Voy a llevar un ejemplo extremo, ¿no? Robotaxis que te puedan llevar hasta 10 pasajeros, que tú puedas reservar con tu teléfono celular o apretando un botón en una terminal en la calle, etcétera, que te recojan, que recojan a las personas que más o menos van por el mismo rumbo y que te dejen donde tú quieras. Ya no te preocupas de tener coche, ya no te preocupas del seguro, ya no te preocupas de estar pagando los 4,000 pesos, o 5,000, o 6,000, o 2,000, o lo que cueste la mensualidad de lo que pagas. Simplemente, y además, ya no hay tráfico, porque en vez de tener tanto coche, queramos utilizar el 3%, que es una cantidad mucho menor. Y se vuelve todo mucho más democrático. En vez de tener tanto espacio que dedicas a calles y optimizar el tráfico en una ciudad, puedes tener más parques, puedes tener más árboles, puedes tener a los niños jugando en la calle, ¿no? Entonces, esa es la visión de esa movilidad conectada, que es es uno de los temas en los que Microsoft trabaja y de esos temas que más me mueven. Y en eso estás enfocado y a eso vas dirigiendo tus pasos, ¿no? Oye, me parece sumamente interesante este futuro tecnológico y movilidad del que nos estás platicando, que tú vislumbras. Me preocupa algo y me preocupa mucho porque yo tendré que trabajar mucho para adaptarme a un futuro así, en el que nos movamos por transporte público, porque yo soy el clásico que voy al súper y regreso con las cosas que no estaban en la lista, entonces tengo que ir volando por las cosas que sí estaban en la lista, entonces tendré que programarme bien con esas nuevas rutas. Es correcto. Y bueno, en un sistema de transporte inteligente realmente ya no existen rutas fijas, ¿no? Sino todas las rutas son dinámicas. Tú dices, yo quiero ir de A a B, y el sistema, por eso todos los vehículos están conectados a la nube, porque ya saben qué personas están yendo a qué rumbos y optimizan el tráfico para que recojan las personas en el tiempo mínimo y el viaje en sí no tenga tantas paradas. Entonces no es equivalente a un transporte público como hoy que te subes a un urbano, sino Ajá, que que los vehículos... ¿no?
Exacto. Los vehículos que tú utilizas son vehículos mucho más pequeños que tienen entre 6 y 10 pasajeros. Ok, Son como mini shuttles. ok. Pues, son vehículos más pequeños, autónomos, completamente autónomos. Y entonces es mucho más dinámico porque hay mucho más tráfico. Y este gran futuro que estás ayudando tú a construir dentro de Microsoft, Mario, ¿ya tiene algún lugar en el que se esté piloteando, en el que se esté llevando a la práctica? ¿Hay algún lugar en el mundo en el que ya estén haciendo? No, no a nivel de una ciudad completa. Ese tipo de tecnologías se empiezan a utilizar en campus cerrados, en Ujú, algunas universidades, en algunas empresas más grandes donde el tráfico es privado. Ya ujú. se empiezan a utilizar este tipo de sistemas. Entonces, y hay muchos programas piloto también en ciudades europeas y americanas, donde este tipo de vehículos autónomos empiezan a ponerse en marcha. Y ya existen y ya operan, pero todavía no a un nivel ciudad completa. Eso, mira, vamos a tener coche muchos años. Todo esto va a tardar un montón de tiempo, pero hay que empezar algún día, porque si Claro. no, nunca vamos a poder reducir el nivel de Oye, pero emisiones. qué padre que tú estés un campechano involucrado en esta construcción de la movilidad del futuro. Eso me parece sumamente padre y sumamente inspirador para todos los que escuchen. Yo creo que también va a ser así. Es el tema que me apasiona. Por eso cuando me preguntas de planes a futuro, yo no pienso en puesto X o lana Y. A mí lo que me realmente interesa es mover este tema. Si Sí, hay, claro. si, si, hay- si hay una, si eso trae recompensas, vendrán, pero no lo hago por eso, lo hago porque yo quiero que esto sea realidad. Eso es lo que realmente me mueve. Porque Pues, tenemos tantos problemas con cambio climático. Si no ah, hacemos esto, no vamos a reducir emisiones. Tenemos que tener menos vehículos, tenemos que utilizar menos recursos, pero no nos vamos a dejar mover y las cosas no van a dejar de moverse tampoco. qué interesante esto que acabas de decir, de que más que te mueva la recompensa monetaria, te mueve la visión o el plan que tienes de un objetivo. Me recuerda mucho a una enseñanza que me decía siempre mi abuelo. Cuando yo era un muchacho, platicaba con él y pues como joven tú platicas de tus aspiraciones, ¿no? Y yo en mi juventud muy temprana la medía todo con dinero, ¿no? Entonces él siempre me decía, trázate un objetivo, enfócate en trabajar todos los días por ese objetivo, por lograr ese proyecto y la recompensa, en este caso dinero, llega sola. Si estás pensando en dinero, no vas a avanzar. Tienes que pensar en el objetivo, ¿no? Y es Ujú. justo de lo que tú estás hablando. Totalmente de acuerdo. O sea, puede ser que el dinero llegue, pero no vas a ser feliz, porque no estás haciendo lo que te gusta. Exacto. Pues, y entonces, trayendo esta anécdota y este aprendizaje a la gente, enfocarnos en lo que nos apasiona y cuando haces lo que te apasiona y que cambie o tenga la posibilidad de cambiar al mundo, la recompensa llega sola, Así es. ¿no? ¿Te parece que va por allá? Totalmente por ahí. Me encanta la manera como lo resumiste. Pues gente, él es Mario Ortegón, un campechano chingón del cual nos debemos sentir muy orgullosos, que está triunfando desde Alemania para el mundo, un campechano que está poniendo y está marcando el paso para las generaciones futuras en temas de movilidad y tecnología. Mario, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en Campechanos Chingones. La verdad, espero que la gente se emocione y se conecte con tu historia como lo he hecho yo. Estoy seguro que así será. Muchísimas gracias por la invitación, Cristian, y espero que la próxima vez en Campeche nos echamos unas chelas ahí que tengamos la oportunidad. Claro que sí, con unos panuchillos, Como debe con ser. taquitos de la barbacha. Esto fue Campechanos Chingones. Muchas gracias por acompañarnos. Terminamos el segmento en radio. Nos vamos al último bloque que va para redes sociales y nos escuchamos por las 6 estaciones de NSS el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Mario, fíjate que una de las cosas que estoy planeando para hacer en Campechanos Chingones es que en algún momento rebasemos las fronteras de las pantallas y de los radios y hagamos acciones para la gente. O sea, yo estoy tratando de construir el camino para conseguir algunas becas, para impulsar a los talentos campechanos, hacer algún evento de cierre de año, algún foro con entrevistas de los campechanos chingones que han aparecido, ¿no? Ahorita la UAC me hizo la invitación de ir a dar una conferencia en unos días
en un foro empresarial. Y todo esto ha salido a raíz de Campechanos Chingones, ¿no? Que con 2 capítulos al aire y 4 en total en el archivo, pues está teniendo eco, y lo cual para mí significa que en realidad sí existía una sed de un contenido positivo, ¿no? Entonces, cuando llegue el momento de que llevemos a Campechanos Chingones al mundo material, pues ojalá se dé la oportunidad de que coincidamos con tu agenda, y que puedas andar por aquí y Claro, nos acompañes en ese camino, ¿no? claro que sí, y tenemos que platicar porque mi empresa tiene algunos programas que pueden soportar talentos y cosas por el estilo. O sea, Está buenísimo. o sea, obviamente no puedo aprender nada, porque hay miles de cosas que están haciendo. Tendría que echar un ojo exactamente a ver qué sea lo que aplica, pero voy a ver qué programas existen dentro de la empresa para ver si hay la posibilidad de apoyar. Está padrísimo, está padrísimo. Fíjate que también Alex Cruz, que fue la primera persona que entrevistamos, él trabaja en Novartis, y también me comentó que nos puede ayudar buscando ese tipo de programas dentro de las empresas con las que colabora. Y hay que darle, Sí. tenemos que empujar a las nuevas generaciones, ¿no? Yo estoy muy convencido de que hay un momento en la vida de nosotros como profesionistas o como profesionales en los que la mentoría forma parte de una de nuestras responsabilidades, ¿no? Así es. De hecho, una de las cosas que yo estoy haciendo ahorita es que estoy colaborando con una universidad en Alemania para temas de movilidad, ¿no? En Alemania. Y alguna vez tuve pláticas con la UAC, pero no hubo mucha tracción, ¿no? ¿No? Para dar una plática o algo por el estilo. Pero si existe esa posibilidad, o sea, yo ya me di cuenta, hace unos días me segundo al espejo y ya veo más canas. Entonces ya te empiezas a dar cuenta de que todavía nos queda espacio, pero ya no somos el futuro son los que vienen y hay que echarles la Claro. mano porque ellos son los que van a heredar el mundo. Pero como dices, si bien ya no somos el futuro, sí podemos convertirnos en la base del futuro que viene. Correcto. Ahora es nuestra labor apoyar a los que vienen. Estoy Exacto. totalmente de acuerdo contigo. Mario, ¿en qué escuelas estudiaste en Campeche? Yo estudié en el Instituto Mendoza para la primaria y secundaria, en la Fray Angélico y en la UAC. En la UAC y en la Hermilo, ¿no? El Hermilo Sandoval, sí, en la preparatoria. Así es, ¿Por qué correcto. pasas de Fray a Hermilo? No me gustó la Fray, la verdad. No, no, no. No, no, te voy a decir la verdad, sonará curioso, ¿no? Pero como muchos en México, yo fui bautizado y soy católico y lo que tú quieras. Todo eso se me quitó cuando entré a la Fray. O sea, ¿Salió al sí, entonces revés? salió al revés. Entonces yo ya no, entré allá, no me gustó el concepto. En ese entonces, bueno, no estoy hablando de la Fray de ahorita, ¿no? Yo la verdad no sé ni cómo funciona. En ese entonces la Entiendo Fray que es una escuela ahorita muy bien rankeada a nivel nacional. Sí, sí, sí. Estoy hablando cuando empezaron, eso fue hace veintitantos años, ¿no? Tenían un local muy pequeño en el El centro, centro, ¿no? los salones eran muy pequeños, ¿no? Entonces, no era lo mismo. Definitivamente tenía mucho más recursos la UAC. Y sobre todo para lo que yo quería estudiar, que era físico-matemático. Tenía muy buena reputación, tenía buenos maestros, etcétera. Y es cierto, yo el primer año de la universidad, yo no tuve que abrir un libro de matemáticas. Después de la fría que me metieron en la UAC, o sea, yo no tuve ningún problema el primer año de universidad. Hasta el segundo año es donde me tuve que meter un poco más de ganas. Y te fue mejor. No, o sea, me fue bien del primer. Sí, lo que me refiero es que era tan intenso lo que hacían en la Hermilo respecto a cálculo y física y matemáticas. Fue tan intenso que el primer año de universidad no fue reto, porque Ok, por la fría que me metieron ya no hubo reto. ya traías buenas bases o las suficientes Exacto. como para que lo demás pasara como mantequilla, ¿no? En la universidad. Exacto, exacto. O sea, el segundo año fue que tuve que meterle ganas otra vez, Y en porque ya no esos más. años que deben haber sido finales de los 90, ¿no? Principios de los 2000, 96, 97, correcto. ¿Cómo era la vida de un nerd en Campeche, fuera de la escuela? Déjame me Digo nerd porque acuerdo. tú mismo lo has dicho así, ¿no? Pero Sí, yo era un nerd, ¿no? Eso no es no era ningún secreto. No, pero estoy pensando cómo era. Bueno, de hecho, yo estuve
voy a hablar de la secundaria. Estaba en el Instituto Mendoza y era un salón con 45 personas, ¿no? Todos eran hombres en ese entonces, no era mixta, era puros hombres. Entonces era una selva esa escuela, en el sentido de, no es como ahora de que, no, de que el bullying, el bullying estaba lo que daba, al que se distraía le metían un zape, etcétera, 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 ¿no? Ay, Sape Y yo no, siguiente, ¿no? no, zape siguiente iba, o sea, la verdad estaba Nación pesado. bien ruda, yo lo recuerdo, yo no estudié en los maristas más que un año, porque pues en casa no alcanzaba, éramos 4, no Ujú. alcanzaba para todas las colegiaturas privadas, entonces estudiamos en escuelas públicas, pero tanto los maristas como la Héctor Pérez Martínez, cuando estudié, ahí, nuestra generación, el bullying era el pan de cada día, ¿no? Exacto, y yo tenía el problema que siendo nerd y siendo una persona que, sobre todo en ese entonces, tenía un carácter un poquito intenso, entonces a cada rato, o sea, se chingan a cada rato y yo reaccionaba de manera violenta, pero bueno, era lo que era, también se tenía uno que defender, pero el problema, y lo chistoso era que no era malo para agarrarme a los golpes, pero era lento, Ajá. no corría muy rápido. Entonces, si quieres Ajá. agarrarte a golpes, primero tienes que alcanzar a la persona que te está molestando. Y esa era la parte que no me salía muy bien, digamos. ¿Y, y tu vida social cómo era en Campeche? Este, déjame me acuerdo. Como te dije, primero secundaria era un tercio. Luego me fui a estudiar fuera y cuando regresé ya era una persona un poquito más civilizada, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esa época lo que hacíamos era ir a la Plaza Universidad y luego lo que ahorita son, creo que venden creo que azulejos, pero antes era un boliche. Y era lo que hacías en los 90, ibas a un centro comercial a ver a tus cuates, jugabas Se caminar en maquinitas, círculo, a ¿no? rolar, salías luego al boliche, te sentabas, bajabas ¿cómo se llama? La cajuela de una camioneta que no era tuya, te sentabas ahí a platicar, y luego el que tenía coche, pues se subía y te ibas a dar roles al malecón, ¿no? Y te sentabas en el malecón a hacer nada más a platicar. Era lo que hacíamos. Muchos amigos, pudiste construir Sí, amistades de vida. sí, definitivamente. Y hasta la fecha, hasta la fecha tenemos el grupo de WhatsApp, donde la mitad o sea, tenemos el grupo de WhatsApp, donde siempre estamos platicando, donde el 70% de los mensajes es chingar gente, el 20% son memes y el 10% es más o menos te vas enterando qué están haciendo los demás, ¿no? Y todos tenemos esos grupos. Sí, 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 todos esos grupos. De hecho, la vez pasada que fui en marzo, tuve la fortuna de que varios de mis amigos tuvieron la oportunidad, nos juntamos, comimos unos taquitos, nos echamos unas chelas, ¿no? O sea, súper bien, la verdad. Me dio muchísimo gusto tener la oportunidad de verlos. Oye, ¿cómo ves desde Alemania la situación en México y Campeche con respecto a el avance de la delincuencia? La- eh, bueno, en México, las noticias que salen del extranjero respecto a México y la violencia no son buenas, ¿no? O sea, es claro. O sea, la opinión que una persona en Europa va a tener de México es que es un lugar peligroso, donde hay un montón donde hay cualquier cantidad de delincuencia organizada. Esa es la opinión que un europeo va a tener de México. Porque de eso se habla. Nadie escucha noticias, nadie escucha noticias y escucha, todo está bien, no pasa nada, ¿no? Sí, Porque, claro. o sea, de México se habla y se habla de lo que está pasando con la delincuencia, obviamente, y que está fuerte, ¿no? Y Campeche, pues lo que he visto, pues tú lo comentaste ya, yo voy una vez al año, entonces me da la oportunidad de ver más o menos Ujú, cómo va cambiando. Y he visto que con algunos años va muy bien o mejora y otros años baja, ¿no? ujú. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui algunas veces y veía cómo estaban remodelando el malecón y cómo quedó, cuando lo acaban de inaugurar, y un montón de obras que se hicieron que mejoraron la situación turística de la ciudad. Y yo me acuerdo que eso fue hace 8 años, Ujú. creo, ¿no? Sí, más o menos. Conocieron la cosa de la biblioteca, no la Yo biblioteca, creo que tiene un poco más, debe haber sido hace 10 años, 10 o 12 10, años. 10 o 12 años, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en esa época yo decía, yo traía gente yo traía a mis amigos de Europa para visitar, porque decía, está bonito, y es muy tranquilo, hay buena comida, ¿no? Y hasta la fecha Campeche me sigue gustando, pero me encanta, por cierto, yo voy cada año, pero sí veo que ya ciertos cambios que se hicieron para que sea un más atractivo turístico, ya los veo un poquito más deteriorados. O sea, Ujú. el problema que yo creo hay
es que todo el mundo te recompensa por crear, pero nadie te recompensa por mantener. Sí, ese es un gran punto. Ese es un gran punto. Que si entendiéramos que dando un mejor mantenimiento, las cosas no solamente duran más, sino que cuestan menos a la larga, se eficientarían muchas cosas. Así es. Y ahora que llevas 20 años fuera de Campeche y 15 años viviendo en Alemania, o más o menos 15 años viviendo en Alemania, me imagino que ya estás totalmente aclimatado a las temperaturas. ¿Qué Cierto. pasa cuando vienes a Campeche? ¿Prefieres frío o calor? ¿Extrañas tu frío? No, no, de extraño, ya no estoy acostumbrado al clima de Campeche realmente. Yo normalmente, yo cuando puedo voy a Campeche en invierno. Para que te Rara toque. vez, sí, rara vez voy en verano. Y ahora que Creo viniste en que marzo, sentías que te morías, ¿no? a marzo aguantaba todavía. Una vez fui en mayo y no regreso. En mayo yo no regreso. Es demasiado. En mayo yo no regreso en mayo. Agosto está un poquito más tranquilo porque empieza a llover. Pero no, en mayo yo no regreso. Abril y mayo, olvídalo. Marzo aguanta todavía. Entonces, porque yo no estoy acostumbrado al clima. Yo ahorita, por ejemplo, déjame checo, hay 14 grados ahorita. Y yo estoy, como puedes ver, estoy en playera y tengo la ventana abierta. Para ti hay calorcillo, ¿no? Para mí ahorita está agradable, está Sí. fresco. O sea, no, con este clima yo salgo en short y playera. Oye, Mario, y de la comida, vamos a platicar de la comida campechana. ¿Qué prefieres? Sin albur, ¿taco o tranca? Puedes contestar libremente. Pensar libremente. A mí prefiero los tacos, definitivamente. ¿Sí? Y los extraño, porque conseguir buenas tortillas de maíz, olvídalo. En ningún Pero te lado. puedes llevar tu harina de maíz o comprarla y aprender a hacerlas en casa. Sí, y lo he hecho, pero la verdad, hacer tortillas es una flojera. Sí. O sea, que tienes que sacas tu, ¿cómo se llama esa cosa? Maricona. La maricona y le pones un pedazo de papel y lo aplastas, lo cocinas. Te haces una hora y tienes 8 tortillas y dices, no, qué huevo. Oye, Ya, ¿cocinas comida campechana allá? sí, de hecho, sí, mis viejos me echan la mano porque hay muchas cosas las consigues, pero hay cosas que no. Entonces, una de las cosas que cuando vienen a visitar mis papás, siempre les pido que me traigan achiote del mercado para que pueda hacer mi El cochinita chucho. pibil. Del chucho, esa mera me traen. Y aquí hago mi cochinita pibil, o sea, me robo compro mis hojas de plátano, hay una tienda asiática y ahí compro mis hojas de plátano y te Ajá. hago mi marinado y la madre y ahí hago mi cochinita pibil. Eso está Porque, bueno. pues, sí. Y cuando vienes a Campeche, ¿qué prefieres? ¿Pibipollos o panuchos? No soy tan fan de los pibipollos, sí me gustan, pero prefiero, es que los pibipollos, creo que todo el mundo tiene la misma idea, los comes una vez al año y ya no los quieres volver a ver. Sí, lo que pasa es que los comemos 3 días al año, pero los desayunamos, comemos, cenamos, hacemos colaciones y meriendas Sí, del pibipollo. sí, sí, sí. A mí lo que me gusta, deja pensar que lo que me gusta de Campeche. Me gusta mucho el pescado frito. Es de mis cosas favoritas. Un buen boquinete frito, así. Sí, Es, rico. oh, qué rico, así. Eso me encanta. Y a mí me gusta mucho cómo nos lo preparan en la palapa del tío Fito, que te dan unos chips de ajo. Oh, qué rico. Ya me dio hambre. Sí, eso es uno de mis hits. Otra cosa que me encanta es la lengua en salsa de tomate. Lengua de res en salsa de tomate. Me Rico. encanta. Creo que Y soy eso el único de mi familia que le gusta comer lengua. sí, es deliciosa la lengua, Sí. es buenísima. Mis viejos, mi mamá hace una lengua tomatada deliciosa. Caminos. Lo malo es que cada vez que voy quiero comer lengua de tomatada, pero ya no hay, porque se volvieron muy populares los tacos de cabeza. Entonces ya Sí, no sí. te venden las lenguas sueltas y así. Sí, es más difícil. Entonces, es más difícil. De hecho, cuando vienen mis papás a Alemania de visita, yo encargo las lenguas aquí con el carnicero, porque ellos vienen a comer lengua a Alemania, porque en Campeche no hay, así de Ya es plano. muy difícil Es encontrarla en difícil. Campeche, ¿no? Sí. Oye, Mario, y cuando traes a tus amigos o recibes visita o quieres anfitrionar a alguien en Campeche, ¿algún hotspot, algún punto bonito que digas, este lo tienen que conocer siempre? ¿Cuál es tu punto Uy, favorito? bueno, Campeche tiene un montón de lugares preciosos, ¿no? O sea, desde los muy obvios como llevarlos a snack, Ujú. a cosas que no son tan comunes como llevarlos a pasear ¿cómo se llama? A los manglares.
¿Cómo no? Y sí, creo que has visto, ¿no? Que hay ciertos ojos de agua Sí, y que sí, son preciosos y no son muy conocidos. sí. A mí me gusta mucho ir a los manglares, al ojo de agua. eh, Tienen hasta nombre, lo que es que no recuerdo el nombre. Yo voy con un compadre que se llama Iván y nos gusta ir Ujú. allá a remojar las carnes en agua templadita, Exacto, ¿no? exacto. Y a mí una cosa que siempre me gusta es probar de todo. O sea, me encanta, si hay la oportunidad de ir a la Recoba, por ejemplo, a comer un buen corte, Ujú. lo hago. Y luego al otro día voy al mercado a comer panuchos, ¿no? O sea, sí, realmente lo que me gusta cuando vengo a alguien, cuando viene alguien, yo vengo con alguien de fuera, yo quiero mostrarles realmente el espectro de vivir en México. Ujú, Desde lo ujú. que es muy nice, digamos, Sí. hasta lo que es popular, porque todo es La delicioso, esencia, ¿no? De, toda la esencia, porque caminar a la calle 59, pasear por la catedral, llevarlos a comer llevarlos a comer unos tamales colados, ¿no? Por ejemplo. Sí, fíjate que yo trato de al menos una vez al mes llevar a mis hijos a desayunar al mercadito de San Francisco. A mí me gusta mucho ir a una antojería que está ahí que se llama Don Luis, el que venden negritos. Son Uh, estos panuchos que la masa tiene frijol. qué ¡Ah, rico. qué cosa! Eh, Y mis hijos ya no perdonan el negrito, ¿no? ¿Sabes qué hice ahorita? La última vez que fui con mis hijos, ellos les encantan los churros. Estábamos comiendo churros ahí en Santana. Entonces Ajá. íbamos a Santana, comían sus churros. Pero un paquete para los dos, porque no sé, tampoco se trata de que se coma cada uno 7 churros, porque ya no duermen, ¿no? Entonces, se divide el paquete a la mitad. En nuestra época, nuestros papás nos daban 1 o 2 paquetes de churros, ¿eh? ¿Cómo ha evolucionado la manera en la que somos Sí, responsables con la sí, alimentación de nuestros sí, hijos? exacto. No, no Conocimiento, inventes, no es quiero que los montar. papás hayan sido responsables, lo que pasa es que el conocimiento es diferente, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, ya ahorita uno ya está preocupado de que no, está frito y tiene un montón de azúcar y no sé qué tanta cosa. Les das más vegetales, lo que tú quieres, ¿no? Pero Y en la época de nuestros papás o nuestros abuelos era, no, que coma azúcar porque necesita energía. no, ya ahorita ya no dice, uy, no, azúcar refinada, es malísima. No, no, no. Pero sí, a Oye, mí la verdad, me encanta. Sí, dime. Mario, ¿y el carnaval qué onda? ¿Te gustaba cuando estabas aquí el carnaval? Fíjate que esa es una de las cosas que realmente yo nunca, realmente no disfruté mucho. Y la razón Ajá, era la siguiente. Yo me fui realmente a estudiar de Campeche, cuando tenía 18 años. ajá. Fue cuando me fui a la universidad. Y luego de ahí ya fui a trabajar, luego vine a Alemania. Y cuando yo entonces realmente yo nada más disfruté el carnaval, digamos, entre que tenía 13 años y 17. Me tocaron 5 carnavales. Ok, entonces no hubo tantas anécdotas acumuladas e historias del carnaval de la juventud, ¿no? Desgraciadamente no, porque yo me estudié en la universidad fuera. Y cuando voy de vacaciones, en 20 años, en 25 años que vivo fuera, nada más una vez me tocó visitar cuando había carnaval. Tanto, Una pues, vez nada más. pues a lo mejor estaría padre en algún momento que les presentes el carnaval a tus hijos, ¿no? Porque pues es parte Sí, de la historia sí, original de su familia, ¿no? cierto. Aunque por otro lado, en la zona de Alemania donde vivo también se hace carnaval. ¿Ah, Eh, porque sí? yo, porque yo vivo cerca de Colonia y esa zona de Alemania donde, no sé si has escuchado del carnaval de Colonia, No. que es, también es igual evento grande con, ¿cómo se llama? Desfiles y disfraces y bandas de música y, y rajar trago, o sea, lo que tú te esperas del carnaval, digamos, ¿no? O sea, también existe en Alemania. Es el único día, o sea, son 5 días al año donde los alemanes de esta región se vuelven locos y donde ignoran todas las reglas. O sea, es su válvula de escape, así literal. Oye, como la película La Purga, ¿no? Tipo así, ¿no? O sea, de tomar, así, sí, se vuelven locos, así, de desmadre. ¿Tú recuerdas, digo, te fuiste muy joven de Campeche, pero recuerdas que a nosotros nos tocó la motonáutica y nos tocó que nuestro malecón fuera un bar abierto Oh, 24 sí, horas oh, prácticamente? La sí, gente claro que que me podía tocó. beber libremente en el malecón, ¿no? Oh, sí, eso sí, eso definitivamente me tocó, porque yo venía, cuando estaba en la universidad, yo venía todos los veranos. Entonces, ¿qué Sí. hacía los veranos?
pues nos íbamos a pasear, ¿no? ¿Y qué hacías? Abrías la cajuela, estaba la nevera, que estás cuidando que el policía no te cachara, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, Y, sí, eso sí. y definitivamente ha sido una evolución de nuestra sociedad, ¿no? En la que nos hemos vuelto un poco más civilizados con ese aspecto y un poco más eh, controlados en la manera en la que hacíamos fiesta, porque Campeche se descontrolaba mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, o sea, cosas como hace Siguen 20 pasando años, cosas, pero ya están focalizadas en ciertas zonas de la ciudad. sí, por ejemplo, cosas como manejar con algunas copas encima, por ejemplo. Ujú. Eso ya, bueno, aquí en Alemania lo haces y te meten al bote, o sea, ¿no? Pero Sí. ya son cosas que también son mucho menos toleradas en general en México. Sí, no, en Campeche ahorita hay un tema de alcoholímetros que es muy estricto y yo lo aplaudo, la verdad que lo aplaudo mucho porque pues en nuestra generación perdimos a muchos compañeros, a muchos Sí, jóvenes por andar conduciendo en estado inconveniente y espero que esta nueva tendencia que trae en las autoridades en Campeche la mantengan y que que se haga una semilla que se siembre, ¿no? Que inicie totalmente de por acuerdo. miedo, está bien que inicie por miedo, pero así es como se hacen los cambios. Así es. Hay que Así hacerlo. tiene que ser. Aquí nadie toma, aquí el que sale, aquí en Alemania, el que va a una fiesta, se toma una cerveza Ujú. y ya. Porque las consecuencias de perder, las consecuencias de que te detengan y que te tengas aliento alcohólico y te hacen la prueba, etcétera, etcétera, y que tengas cierto porcentaje de alcohol en la sangre, puede ir desde, pierdes tu licencia inmediatamente, y sin licencia ni aquí no puedes manejar, Ujú. pierdes tu licencia, te meten una multa de miles de dólares o miles de euros, o te meten al bote, dependiendo de qué tan fuerte esté tu nivel de... Así. Y como todos esos cambios generan un poco de resistencia, mucha resistencia a la gente, pero al final de cuentas, a largo plazo, siempre tienen que dar buenos frutos, ¿no? Correcto, es lo mejor, definitivamente. Oye, Mario, y ya nuestras últimas preguntas. ¿Qué sigue en ti para mejorar, para continuar siendo chingón o más chingón? ¿Qué crees tú que tienes ahí como asignatura pendiente en ti de evolucionar, perfeccionar, mejorar? Bueno, podríamos estar otras 3 horas pensando cosas que podría hacer, ¿no? Pero hay muchas cosas. Uno es definitivamente ser más disciplinado con lo que me trago, porque mi trabajo tiene mucho estrés y yo soy de Ujú. esas personas que cuando se estresa a comer, ¿no? Ok, Entonces, ser más, y sobre todo porque ahorita ya uno hay que cuidarse por salud, ¿no? Ya no puede estar teniendo sobrepeso y la madre porque no es tan bueno, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustaría es tener mucho más control sobre lo que me como. Am, y otra cosa es aprender a relajarse, aprender a darse tiempo y separar mejor lo que es trabajo de familia. ¿Por sí. qué? Y creo que lo comenté, de que yo tengo por ejemplo, una de las cosas que yo tengo que hacer es contar cuántas horas trabajo a la semana. Ujú. Y no para ver si llegué a mis 40 horas, es para ver que no me pase de 45. Ujú. No porque nadie me lo pida o nadie me vigile, es porque si no lo hago, el trabajo te absorbe y ya no vives. Sí, Entonces, aprender, y sobre todo yo que trabajo de casa, que no hay un límite entre trabajar y estar con la familia. Entonces, tener esa disciplina de decir, ya hice mi trabajo, ya hice lo que tengo que hacer, siempre va a haber algo más que hacer, deja de hacerlo y disfruta tu familia, es también una cuestión de disciplina, el poder separar en la cabeza dos temas diferentes. Es sí. algo que tienes que aprender. Y es una constante con todos los campechanos chingones que hemos platicado, Mario. Cuando llegamos a esta pregunta que es de las últimas del programa, sí ha sido constante el buscar dividir más el tiempo personal y el tiempo de trabajo, lo cual me lleva a hacer una reflexión. Ser chingón o buscar ser chingón es un estilo de vida, es un trabajo permanente que puede llegar a volverse una esponja de tu tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, parte de ser chingón es, como bien mencionas y han mencionado en los otros episodios, encontrar ese equilibrio
entre el tiempo que dedicas a hacer las cosas bien y a seguirte preparando y el tiempo que te dedicas a ti, a tu familia, a construir todo este lado que ya no es el laboral, ¿no? Así es. Porque ese es el tema. Platicamos de que tú trabajas algo que te apasiona. Sí, Y las cosas que te apasiones, le puedes dedicar todo el tiempo que tú quieras y no lo sientas, exactamente. ¿no? Y ese es parte del problema también. O sea, ¿Cómo, es el otro lado de la moneda, digamos. cómo le haces tú? ¿Qué estás haciendo para poder dividir o eficientar tu tiempo personal? Bueno, lo principal como te comenté, es que yo llevo un control de mi tiempo, simplemente para... Y lo otro es que intento mucho... Uno de mis hobbies favoritos es tocar música y mi esposa es cantante Ujú. también. ¿Qué instrumento Entonces, tocas? guitarra. Okay. Pero mi esposa, ella sí, ¿cómo se llama? Ella sí entrenó de manera profesional, es cantante profesional, y toca piano, y toca cello, y no sé qué Órale, qué tanta cosa. padre. Sí, sé súper bien. Una de las cosas que nosotros intentamos hacer es tocar música juntos, porque no Ujú, hay nada más relajante que, o sea, digamos que realmente te despeja la cabeza el tocar música. ujú. Y Yo otra cosa que me el gusta hacer, bajo, ¿eh? ahí cuando Sí, vaya, nos nos echamos echamos un palomazo. un palomazo y te da risa. Me meto más a jardinería, a estar plantando, quitando hierbas de mi jardín y eso, porque entonces ya te ayuda simplemente a dejar de pensar y hacer una transición entre estoy en el trabajo y estoy fuera. Ujú. Pues sí, y encontraste momentos y puntos que son importantes para ti y que aparte los puedes hacer con tu pareja, ¿no? Correcto. ¿Y qué piensas tú que México podría mejorar para seguir avanzando en un camino hacia ser un país más chingón? Un Yo punto. creo que lo principal para mí lo principal siempre ha sido la educación, ¿no? Pero, y la educación tiene que ser, voy a decir algo que puede ser parcialmente polémico. Obviamente tienes que tener una base educativa que sea la misma para todos, pero también tienes que identificar al talento y exigirles más. Sí. Yo creo que un sistema educativo que simplemente es el mínimo común denominador para todos no es suficiente. La identificación del talento y ponerle retos al talento para desarrollarlo es súper importante. Yo creo que eso es lo que le falta a México, tener mucho más educación y aprovechar mucho más el talento que se crea. Porque, ok, yo estoy en Alemania. Yo no vine a Alemania porque quería vivir en Alemania. Yo vine a Alemania porque aquí estaban las oportunidades para el trabajo que yo tengo. Ujú. Entonces, existe, hay que crear un círculo virtuoso entre gobierno, industria y universidades para que los jóvenes tengan la oportunidad de crear sus propios negocios, de ser emprendedores, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, perdón, inversionistas, gobierno, universidades, nos tienen que ponerse todos de acuerdo. Eso es lo que yo veo que está pasando acá. Hay una universidad tecnológica, hay un grupo de inversionistas y están preocupados en preparar la siguiente generación de talento para que esas personas son los que crean las nuevas empresas, los que van a contratar gente, los que van a crear crecimiento económico. Entonces, Los que van ese a venir círculo a hacer que crezca la economía, ¿no? exacto, ese círculo virtuoso no siempre funciona bien en México. Falta Sí. la educación o falta el dinero o el gobierno nos interesa o la universidad tiene otras prioridades. Entonces, crear ese círculo, organizar ese círculo virtuoso ayudaría muchísimo al país. Pues es una gran propuesta y ojalá que la podamos hacer, le podamos dar resonancia para que las personas que están escuchando se, se, se comprometan a generar ese círculo virtuoso, ¿no? Que la verdad que yo coincido contigo y yo tengo una idea que tal vez pueda ser un poco polémica para la gente que nos escuche y te la voy a compartir, a ver, para que rebotemos esta idea que tengo acerca de la educación. A mí me parece que el ciclo de las licenciaturas, hablo específicamente de las licenciaturas, a nivel formativo, me parece que estamos empezando a ver en el horizonte el ocaso de las licenciaturas convencionales como las conocemos, en la que una matrícula o un plan de estudios de la A a la Z te preparan para ser especialista en un tema. Yo creo que el futuro de la educación
porque ya ni siquiera tienes que ir a la escuela para educarte. Ahorita con las herramientas tienes todo el mundo, todo el conocimiento del mundo al alcance de tu mano, con el internet y con celulares y tabletas y computadoras. Yo pienso que más bien ahora la educación la iremos viendo cómo va migrando a un esquema en el que tú puedes ir seleccionando o coleccionando conocimiento por temas. Y más que decir, soy licenciado en informática, tener preparación en el área de informática que te atrae, más formación en el área de historia que te atrae, más formación en temas administrativos que te atraigan y más. Me parece que va a ser mucho más completa, mucho más compleja la educación y ya no encasillada en un solo tema como es actualmente, ¿no? Me parece que hacia allá está yendo el mundo y la educación también debería evolucionar hacia allá. No sé qué opinas tú. Estoy de acuerdo contigo. En realidad, lo que tú estás diciendo básicamente es un sistema de aprendizaje constante. Y si te acuerdas lo que estábamos platicando hace rato de Microsoft, en la empresa donde trabajo, es justamente el esquema que ellos buscan, gente que constantemente quiere aprender más. Y, y sí, funciona muy bien, y yo lo veo con mis colegas. Luego, uno de mis colegas es compositor de música y desarrollador de software. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Digamos, y finalmente Exacto. puede estar trabajando haciendo software para hacer música. O sea, ya no, ya, lo que tú dices es una idea de que tienes una tarea fija y que esa no puede cambiar dentro de tu carrera, es totalmente falsa. Y te lo digo mi ejemplo, yo estudié ingeniería electrónica, en mi perra vida he tocado un circuito. Casi todo el tiempo estuve haciendo software, luego estuve haciendo proyectos, luego estuve haciendo ventas. Para hacer proyectos tuve que estudiar cómo hacer administración de proyectos. Para hacer ventas tuve que estudiar cómo se hacen ventas. Para hacer estrategia tuve que entrar y hacer una maestría en administración de empresas ejecutiva para entender estrategia y para entender innovación. Entonces, y te voy a decir, yo, esta idea de hacia dónde está yendo la educación o hacia dónde creo que va a ir la educación, me nace de la observación y admiración que siento por la trayectoria de Elon Musk, el creador hoy es famoso por Tesla, pero su historia empresarial va más atrás. Él es un ingeniero en informática de formación académica que una de sus primeras empresas, creo que fue la segunda, que fue PayPal, revolucionó la manera en la que utilizamos el dinero y nuestra relación con el dinero en el mundo. Él no es un financiero, él es un informático. Y luego, con esa misma preparación y ese mismo bagaje, revolucionó el mercado automotriz. Y después del mercado automotriz, está revolucionando la industria energética. Y luego este cuate voló al espacio. O sea, eso solo lo hacía la NASA. Y este cuate voló al espacio. Y ahora está metiéndose a temas de comunicación con este movimiento que está haciendo por adquirir Twitter. Starlink también tiene los satélites de internet. Los satélites. Entonces, yo lo que voy es, si él estudió ingeniería en informática, realmente eso es lo de menos. Todo el conocimiento que fue coleccionando alrededor de su vida y su formación llegó a hacer estas cosas tan grandes y tan importantes para la humanidad, que yo creo que él es el genio de nuestra generación. Y eso es lo que me hace pensar que la educación se va a ir transformando a buscar certificarte como una licenciatura en un tema específico, a darte un gran set de herramientas de conocimientos que van a ser multisectoriales, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que sería súper útil. Hay que cambiar un montón de mentalidades en recursos humanos, en lo que tú quieras, y en las universidades mismas, porque funcionan con la idea jerárquica de tener departamentos y todo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aparte es mucho mejor, porque tú eliges los temas que a ti te interesan. Y luego cuando estudias en la universidad, hay 3 o 4 materias que no te sirven para nada, que no te interesan tampoco. Sería mejor dedicarse exactamente a lo que te interesa, en vez de estar tomando cosas que podrían ser de relleno, digamos. Sí, 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 sí. Pues ojalá que nos alcance la vida para ver una transformación en la educación en ese sentido. Mario, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado
tus primeras horas de la madrugada. Yo sé que para ti es un horario más complicado que para nosotros, pero te agradezco que compartas con los campechanos tu historia para que se inspiren y escriban ellos su propia historia chingona. Muchísimas gracias por la invitación, Cristian, y espero que los veamos pronto en Campeche de nuevo. Así será. Esto fue Campechanos Chingones. Nos acompañó Mario Ortegón. Mario, te mandamos un abrazo desde Campeche hasta Alemania. Nos seguimos viendo. Campechanos Chingones con Cristian Ganso por NCS.